Para ti, ¿qué es la arquitectura y cuál es su función en lo personal? Es crear espacios habitables por el ser humano. Pero de allá viene qué es habitar mejor. Finalmente yo creo que la arquitectura debe de ir encaminada a convertir una actividad trivial en un acontecimiento. Casi generamos espacios para contemplar ese contacto que buscamos con la naturaleza. Tú puedes tener una obra terminada. Si no tiene el jardín, sigue siendo una construcción. Visitar el terreno es fundamental porque pisar la tierra, recorrerla, te da gran parte de la respuesta. Diseñar también es estar tomando decisiones. ¿Qué es haber hecho el Senado de la República? Vamos a conocer el proyectito. Bueno, Bonch, cuéntanos un poco de la casa. La casa se desplanta para, digamos, en eventualidad de huracanes y todo, pues la casa se desplanta, está toda sobre pilotes, entonces que si esto llega a sufrir una inundación, pues pueda pasar por debajo y no me afecte nada, ¿no? Todas las piezas son prefabricadas, como puedes ver, este gran paño que está conformado de todas estas piezas. Entonces cada pieza tiene su particularidad, su expresión de que si fue colada en sitio, si es prefabricada o si es de chucum, como el caso del piso. Entonces eso me obligó, por ejemplo, tú vas a ver que la casa tiene dos texturas. Esta textura, que es como martilinada, que tiene una textura que expone el grano, y luego la otra textura como esta, que es pulida. Eso es porque se cuela la cimbra y la parte que queda por arriba es la que se martelina. Esta misma pieza por adentro está martelinada. Ah, ok. Ah, mira, ese detalle no lo había visto. Claro, porque eso se coló en horizontal. ¿Y por qué la decisión de tener en interior el martelinado? Porque si dejo el martelinado por el exterior, agarra más moho. Okay. Me gusta mucho contrastar las escalas. Me gusta mucho atraparte en una escala que te sientas acogido y de repente soltarte, ¿no? En esta escala tan grandota, ¿no? Por eso ves que trabajo tanto con la escala. Esta terraza tiene 2.40 de altura. Este de acá tiene 2.10, pero acá tengo 6 metros, más de 6 metros. Entonces, yo creo que eso nos va dando una serie de contrastes en el recorrido. Y aquí adentro sucede lo mismo, es un solo material, el concreto. Por ejemplo, fue el elemento que me integró y me dio rigidez a la estructura. Y luego, bueno, hablando de detalles, cómo todo está modulado. Si tú ves el eje de la puerta, es el eje del piso. Es muy importante en la casa el tema de los niveles. Este nivel, bajo 30 centímetros a ese, bajo 30 centímetros al otro, 45 centímetros y 45. Y eso me permite siempre tener una visual mucho más libre hacia lo que me interesa a mí ver, que es el mar. Y aquí en tus juntas de los pisos, ¿cómo es que dejaste el aluminio? El concreto es un elemento que se cuartea. Si tú haces extensiones de concreto muy grandes, se cuartea. Entonces tú tienes que provocar igual alineado todo esto, estas juntas de dilatación. Aún así se ha estado cuarteando, pero no son cuarteaduras del elemento estructural, o sea, esas son del acabado nada más. Entonces no me importa que se cuartee. O sea, finalmente creo que lo que yo quería decir con la casa está dicho, y si el acabado está imperfecto o se cuartea algo, es lo que menos me importa. La arquitectura tiene que contar su historia. O sea, y el tema de la pátina del tiempo, el tema de que el edificio muestre cómo ha envejecido es bien importante. O sea, a mí si tú me dices hay una grieta acá, pues sí, allá han surgido, sí. Si tiene moho, tiene verdín, sí. Bueno, la madera, que mucha gente la quiere tener perfecta, no me preocupa que esté gris. No le has dado ningún tratamiento. El otro día me dijeron que por qué queda gris la madera. Está muy Buena bonita pregunta. la explicación que me dijeron. Estas maderas son duelas que provienen del interior de los troncos. Cortan el árbol y sacan estas duelas que estaban en el interior del tronco. Era una madera interior. Si tú ves las cortezas de los árboles, son grises, son rugosas. Entonces, que cuando tú sacas estas maderas, se quiere ser corteza. Quiere ser corteza. Está lindo. Qué bello, qué bello. Está lindo. Entonces, si quiere ser corteza, ¿por qué no? Déjala ser corteza. Iba la escalera, no sé si les conversé, es una escalera que está diseñada casi como para subir caminando. Es muy tendida, tiene los peraltes muy pequeñitos, como para que
tú camines la escalera, ¿no? Eso es lo que estaba viendo. ¿Qué medida le diste? ¿Cuánto es un mal paso? Si lo haces de Cuando ya tienes, 55... sí, ya tienes un paso y cuando- medio, entonces tienes que estar recalculando cada vez que subes, ¿no? Exacto, entonces con un 40 no. 40 te da. Y es un cambio de 15 más o menos. Es un peralte 15, que 14 y medio. Es muy pequeño. Y aquí, por ejemplo, viene la escalera. Yo me imaginé que como que esas dos puertas eran la continuación de la escalera. Es como que se desparramó esto, ¿no? Y fíjate, las puertas son elementos absolutamente limpios, no tienen Sí, no tienen marcos, no tienen buñas. nada. Lo que estaba comentando es que a veces uno toma decisiones y estos foquitos, por ejemplo, tuvimos que romper la pieza de concreto. Y el resane quedaba muy mal, entonces decidimos hacer círculos perfectos y volver, o sea, regularizar el resane. No tratar de ocultar el resane, sino que mostrar el resane, pero dándole una forma ya a voluntad, ¿no? Y claro, y luego, bueno, aquí viene el esquema muy claro de los 2 cuartos en la planta alta, la recámara principal, respetando el esquema de servicios, la línea de servicios, y el otro lado, ¿no? La otra recámara. Finalmente, ¿qué estaba buscando? Rafa, estoy buscando esto, este fresco, esta vista, tener una casa sencilla que no tenga mantenimiento. O sea, no es una casa pretenciosa en el sentido de querer apantallar, es lo que es. No te lo Esos pondrás. cuadros, déjame decirte que los pintaron mis hijas. Las puse a ver a Jackson Pollock Y literal se ven así. y les dije, a ver, pinten pintura, que se pongan a chambear porque no hay dinero para cuadros. Este también es de Erika. Ahorita ya uno termina safe, ¿no? Entonces era tratar de vestir la casa y luego se fueron quedando también porque es parte de la historia de la casa. Y ven, les llevo al anexo que hicimos recientemente. Esta es la entrada de servicios, que también está muy linda porque cuando entras, el giro del volumen te da la apertura. Entonces tú desde que entras para meter la compra, lo que sea, tienes esta apertura al mar. Entonces lo que hicimos nada más fue, como está medio nivel arriba, subir este otro medio nivel. Entonces esto lo hicimos arriba de la cochera y orientamos los 2 cuartos que se hicieron al oriente. Cruce el aire. Aquí, por ejemplo, esta de que es una estación de servicios, no es una cocina en sí, es una estación de servicios que tiene el giro de la casa. Ok. Este espacio es ortogonal y de repente esto se gira haciendo una demanda al giro que tiene del otro lado, ¿no? Que igual esta recámara, aunque está atrás, tiene vista al mar. O sea, bueno, está muy tupido el árbol, pero si no Sí, claro. estuviese tan tupido el árbol, yo estaría viendo el mar ahí atrás. Pero lo bonito es que de acá viene el aire, ya sea el noreste o el sueste, viene de acá el aire, entonces lo capto para todos los espacios y cruza el aire muy bien. Ahí está la cosa. Es un agasajo, se vive muy rico esta casa. Veo que mis hijas la viven muy bien. O sea, se usa mucho, la usamos mucho, la gozamos mucho. Bueno, ya para terminar, cuéntanos 2 cositas más que quiero preguntar. ¿Qué consejo le darías a los arquitectos que hoy en día están viendo este tipo de programas, pues que quieren aprender y quieren ejercer? ¿Qué consejo les darías como arquitecto y como persona? No sé. Es como arquitecto, que se preparen muy bien en sus carreras, en sus universidades, que tengan muy claro que la universidad no los va a hacer arquitectos, o sea, el título no los hace arquitectos. Yo creo que la arquitectura se aprende en la universidad y se aprende en todos lados, ¿no? Se aprende en los viajes, se aprende en las cantinas, se aprende con los amigos y que tengan claro que la universidad les va a dar ciertas cosas, no todo. Yo creo que la universidad es una etapa en la vida en la que pues la universidad te quiere enseñar, pero tú tienes que querer aprender. Y el hecho de que tú quieras aprender te debe llevar también a querer aprender en otros ámbitos que trascienden más allá de las aulas de la universidad, ¿no? Y que trabajen mucho. Hacer arquitectura no está fácil. Es hermosísimo, pero no es fácil. O sea, tienes que tener en cuenta un montón de cosas, resolver un montón de cosas con una idea. Entonces, no está fácil, pero es hermosísimo. O sea, y hacer arquitectura que de repente, pues sí, claro que es ver
finalmente que lo que buscaste está sucediendo, que es que las personas que habitan tus espacios están realmente felices, están agradecidas, están felices porque les mejoraste la vida. Y como persona, digo, allá dar consejos es un poco peligroso, pero lo único que puedo decir ahorita como consejo es que amen lo que hagan. A ver, yo entiendo que en la vida hay que ganar dinero. O sea, el dinero hay que procurarlo porque pues, con dinero compramos nuestra comida, nuestra ropa, etc. Pero no es lo más importante. O sea, no puede ser tu motor de tu vida. El dinero no puede ser el motor de tu vida. El motor de tu vida yo creo que debe de ser algo que te emocione, algo que te guste, algo... Y qué bueno, muchas veces ligamos este motor, este motivo y trascendental de nuestras vidas con nuestra manera de ganar dinero. En mi caso se da. A mí mi motor es hacer arquitectura y a través de la arquitectura yo soy feliz y me deja dinero, qué bueno. Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Entonces yo lo que diría es que no condicionen o no hagan arquitectura por dinero. Hay que ganar dinero, que lo ganen. Hay 1000 maneras de ganar dinero, muy honestamente. Pero que cuando hagan arquitectura la hagan por amor. Y bueno, ya para terminar, pues déjanos un poco de tarea, ¿no? 3 arquitectos que me pongas como tus referencias y 2 o 3 arquitectos o uno que digas que no está tan en la mira de todos, pero tú consideras que es alguien que deberíamos de voltear a ver. Está bien difícil esa pregunta, ¿eh? Porque ahorita que lo platicábamos en el coche y te dije que Luis Kahn, Luis Barragán y Mies van der Rohe. Te dije esos 3, pero luego me acuerdo de Álvar Aalto y digo, chispas, debía haber dicho Álvar Aalto. Y luego me acuerdo, no sé, de Frank Lloyd Wright y te debía haber dicho a Frank Lloyd Wright. Entonces está un poco complicado circunscribir a 3. Yo tengo un grupo de rockeros y nos vivimos peleando de que, a ver, dime los 5 mejores grupos, o los 5 mejores guitarristas, o los 5 mejores bateristas, y siempre redunda en una injusticia. Todos ellos están allá, ¿no? Y yo creo que a los grandes maestros de la arquitectura moderna hay muchas cosas que aprenderles, no siempre las mismas, cada uno tiene una personalidad. Álvar Aalto es absolutamente distinto a Mies, y no por eso no voy a admirarlos a los 2. Y con referente a alguno que tú crees que le hace falta como foco, algún arquitecto que digas, oye, no, hay una tremenda cantidad de jóvenes arquitectos que están haciendo muy bien las cosas. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a Solano Benítez. Lo admiro muchísimo porque es un ente de amor, Solano, que además es un científico, que además es un sociólogo. O sea, es un combo impresionante, Solano. También es algo que he estado viendo. Nosotros arquitectos hablamos para nosotros mismos, no hablamos con la sociedad para darles a entender cómo se deben de vivir o qué intenciones tenemos a veces de cómo se deben de comportar. Es que el tema comercial es ese tema que viene de la cultura pop, que es esa cultura de agradar. Y el arte no es comercial, el arte de verdad no es comercial, el arte de verdad es una búsqueda personal, trascendental. Claro que la arquitectura no es como la música no tiene un compromiso, no tiene una responsabilidad la música. La escultura no tiene una responsabilidad, la pintura no tiene una responsabilidad. Tú no te gusta lo que yo hago, no la compres, no la veas. La arquitectura sí tiene una responsabilidad, porque estás condicionando la vida de las personas que la habitan. E incluso la arquitectura no te puedes escapar de ella, porque la arquitectura conforma las ciudades. Y nadie se puede escapar de la ciudad, o sea, de la experiencia de transitar una calle. Y la calle, el espacio de la calle, lo configuran las arquitecturas que la rodean. Entonces, nadie puede escapar de la arquitectura. Y nadie puede escapar de la voluntad del arquitecto que hizo esa arquitectura. Entonces, nuestro trabajo sí es arte, pero es un arte que tiene una responsabilidad. Bueno, Bonch, muchas gracias por presentarnos tu casa, un encanto escucharte, aprendimos muchísimo. Rafa, el agradecido soy yo. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado a esto y estar en su casa. Ahora sí. Perfecto. Hasta luego.